Historia de terror que pasó en Hermosillo. En aquel anochecer que la oscuridad se cernía sobre Hermosillo como un manto pesado, ignorando el calor persistente del desierto. En una vieja casa colonial del centro, cuyas paredes porosas parecían susurrar secretos olvidados, vivía Elena. Tenía la mirada cansada y los movimientos lentos, cargando el peso de incontables amaneceres en su espalda encorvada. Pero eran sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, los que guardaban la verdadera historia, una que se había arraigado en las entrañas de su familia durante generaciones. Todo comenzó mucho antes de que Elena naciera, en los tiempos en que Hermosillo era una villa polvorienta y las leyendas se tejían a la luz de las fogatas. Su tatarabuelo, don Rafa, era un hombre ambicioso y cruel, obsesionado con la prosperidad a cualquier costo. Se decía que había pactado con fuerzas oscuras, ofreciendo sacrificios silenciosos en las noches sin luna a cambio de riquezas y poder. Su hacienda, La Esperanza, floreció, pero una sombra comenzó a extenderse sobre su familia. La primera señal fue la enfermedad repentina y fulminante de su esposa, doña Sofía. Una mujer piadosa y de corazón puro, se marchitó como una flor bajo el sol implacable, dejando a don Rafael con una fortuna y un vacío helado en el alma. Los peones murmuraban sobre una maldición, sobre el precio que don Rafael había tenido que pagar por su codicia. Luego vinieron los extraños ruidos en la noche, susurros indistintos que parecían emanar de las paredes de la hacienda. Los perros aullaban desconsoladamente a la luna, y los caballos se agitaban en sus establos, sus ojos inyectados de terror. Algunos trabajadores juraban haber visto una figura sombría deambulando por los campos, un espectro silencioso que se desvanecía antes de que pudieran acercarse. La desgracia se cebó en los hijos de don Rafael. El mayor, un joven apuesto y lleno de vida, murió en un accidente inexplicable durante una cabalgata. El segundo, un hombre taciturno y melancólico, se encerró en sus aposentos y enloqueció, hablando en susurros de sombras que lo acechaban. La única hija, Isabel, una muchacha de belleza delicada, se enamoró de un forastero misterioso que llegó al pueblo una noche y desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo la alegría de la joven. Con el tiempo, la fortuna de don Rafael comenzó a declinar. Las cosechas se perdieron, el ganado murió, y la hacienda, antes un símbolo de prosperidad, se convirtió en un lugar lúgubre y silencioso. Don Rafael envejeció solo y amargado, consumido por la culpa y el terror de lo que había desatado. Murió una noche tormentosa, con los relámpagos iluminando su rostro demacrado y los truenos ahogando su último suspiro. Los peones contaban que, en el momento de su muerte, un grito helado resonó en toda la hacienda, un grito que no parecía humano. La maldición, sin embargo, no murió con don Rafael. Se transmitió a sus descendientes, como una herencia sombría que los perseguiría a través de los años. Cada generación experimentó su propia cuota de tragedias, enfermedades inexplicables, pérdidas repentinas y una sensación constante de ser vigilados por algo invisible. La casa de Elena, ubicada en el centro de Hermosillo, era una de las antiguas propiedades de la familia, un vestigio silencioso de aquel pasado oscuro. Desde niña, Elena había sentido una presencia extraña en la casa, una frialdad inexplicable que calaba hasta los huesos, especialmente en las noches más oscuras. Escuchaba susurros en los rincones, veía sombras fugaces en el rabillo del ojo y sentía una tristeza profunda y opresiva que no sabía de dónde provenía. Su abuela le había contado historias aterradoras sobre la maldición de don Rafael, sobre las almas en pena que vagaban por las propiedades de la familia, buscando venganza por los pactos oscuros de su antepasado. Le hablaba de la Llorona, cuyo lamento helado se escuchaba a orillas del río Sonora, un espíritu atormentado que buscaba a sus hijos perdidos. Le contaba leyendas de la tesorería, un lugar embrujado en el desierto donde se decía que don Rafael había escondido sus riquezas mal habidas, custodiadas por espectros vengativos. Elena había crecido con estas historias,
grabadas a fuego en su memoria. Aunque intentaba no creer en ellas, la atmósfera opresiva de la casa y los extraños sucesos que ocurrían ocasionalmente le recordaban que quizás había algo de verdad en las viejas leyendas. Un año particularmente seco, cuando el calor era sofocante incluso de noche, comenzaron a ocurrir cosas más inquietantes en la casa. Las puertas se abrían y cerraban solas, los objetos cambiaban de lugar, y un olor a tierra húmeda y putrefacción invadía las habitaciones sin explicación alguna. Elena comenzó a tener pesadillas vívidas, en las que veía una figura sombría parada al pie de su cama, susurrando palabras incomprensibles. Una noche, Elena se despertó sobresaltada por un ruido proveniente del patio. Era un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por las losas de piedra. Se levantó temblando y se acercó a la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La luna llena proyectaba sombras largas y distorsionadas en el patio, haciendo que los arbustos y los árboles parecieran figuras fantasmales. Entonces lo vio. En medio del patio, bajo la luz pálida de la luna, había una figura. Era alta y delgada, envuelta en una oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía una presencia fría y malévola emanando de ella. La figura parecía estar arrastrando algo, dejando un rastro oscuro en las losas. Elena sintió un terror paralizante. No podía gritar, no podía moverse. Solo podía observar con horror cómo la figura se detenía en el centro del patio y levantaba lo que estaba arrastrando. A la luz de la luna, Elena pudo distinguir la forma. Era el cuerpo de un animal, quizás un perro o un coyote, destrozado y ensangrentado. La figura pareció sentir su mirada. Lentamente, giró su cabeza hacia la ventana de Elena. Aunque no podía ver su rostro, sintió una conexión escalofriante, como si esa presencia oscura pudiera ver directamente en su alma. Un susurro helado, como el roce de la seda sobre la piedra, llegó hasta sus oídos, aunque no pudo distinguir ninguna palabra. El terror la invadió por completo. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con un mueble y cayendo al suelo. Cuando se atrevió a mirar de nuevo hacia la ventana, el patio estaba vacío. La luna seguía brillando, proyectando sombras danzantes, pero la figura y el cuerpo destrozado habían desaparecido. Elena no durmió más esa noche. Se quedó sentada en la cama, temblando y envuelta en una manta, con la mirada fija en la puerta. Al amanecer, salió al patio, decidida a encontrar alguna prueba de lo que había visto. Pero no había nada. Las losas de piedra estaban limpias, sin rastro de sangre ni del cuerpo del animal. A partir de esa noche, los sucesos extraños en la casa se intensificaron. Elena escuchaba pasos en el piso de arriba cuando sabía que estaba sola. Sentía que la tocaban en la oscuridad y veía sombras moverse por las habitaciones. El olor a tierra húmeda y putrefacción se volvió más fuerte y persistente. Desesperada, Elena buscó la ayuda de una anciana del barrio, doña Carmen, conocida por sus conocimientos de las viejas costumbres y las energías ocultas. Doña Carmen escuchó atentamente el relato de Elena, con el rostro arrugado y los ojos llenos de sabiduría ancestral. «Elena», dijo doña Carmen con voz grave, «la maldición de tu tatarabuelo sigue viva. Las fuerzas oscuras que él invocó todavía están atadas a tu familia y a estas tierras. La figura que viste era una manifestación de esa oscuridad, un recordatorio del precio que se pagó por la ambición». Doña Carmen le explicó que la única forma de romper la maldición era encontrar el lugar donde don Rafael había realizado sus pactos y realizar un ritual de purificación. Le habló de un antiguo altar de piedra escondido en las montañas cercanas, un lugar olvidado donde se decía que las energías oscuras eran más fuertes. Elena, aunque temerosa, sabía que tenía que hacer algo. La presencia maligna en su casa se estaba volviendo insoportable y sentía que su cordura estaba al límite. Con la ayuda de doña Carmen,
Preparó los elementos necesarios para el ritual: hierbas sagradas, velas blancas, agua bendita y un crucifijo de madera antigua que había pertenecido a su abuela. Una noche sin luna, Elena y doña Carmen se adentraron en las montañas. El camino era empinado y pedregoso, y la oscuridad parecía envolverlas por completo. Los sonidos de la noche, el croar de las ranas, el ulular de los búhos y el susurro del viento entre los árboles parecían cobrar vida, llenando el aire de una atmósfera inquietante. Después de varias horas de caminata, llegaron a un claro oculto entre las rocas. En el centro, encontraron el altar de piedra, cubierto de musgo y líquenes, con una hendidura oscura en la parte superior. El aire aquí era denso y frío, y Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Doña Carmen comenzó el ritual, encendiendo las velas y recitando oraciones en voz baja. El humo de las hierbas sagradas se elevaba en espirales, llenando el aire con un aroma terroso y purificante. Elena se arrodilló frente al altar sosteniendo el crucifijo con fuerza entre sus manos y rezando con fervor. Mientras el ritual continuaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las llamas de las velas y produciendo un sonido sibilante entre las rocas. Sombras danzantes parecían moverse en la periferia del claro, y Elena sintió una presencia invisible observándolas. De repente, un grito desgarrador resonó en las montañas, un lamento helado que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Elena sintió un terror punzante, pero doña Carmen la tomó de la mano y le dijo con firmeza: «No temas, Elena. Es la oscuridad resistiéndose a ser expulsada. Mantén tu fe».